Bueno, esta unidad sería la unidad número 3, eh, o sea que en alguna medida esta unidad 3, eh, seguramente vamos a citar a muchos autores que tienen que ver, digamos, con el control de gestión. De a poco vamos a ir viendo cada uno de ellos, porque aquí empezamos a ver autores. En realidad, en la clase anterior de calidad ya hemos nombrado varios autores con indicadores propuestos por ellos. Bueno, en la unidad 3 empieza un poco, digamos, ubicando la figura del control, es decir, el ejecutivo, aquella persona que se ocupa de la función de controlar. Entonces, en las empresas aparecen tres tipos de opciones que se pueden considerar para tomar una decisión de ver de qué forma nosotros incorporamos el control de gestión, ya sea a través de un ejecutivo interno. Bueno, la función del ejecutivo interno aparece en el organigrama, o sea, lo muestra un organigrama formalizado, por cierto, es el que el desarrollo, el control de gestión dentro de la misma empresa. Disculpe, profe, se lo escucha muy bajito, no sé si es la grabación Ajá. o el micrófono. eh, bueno, está en el máximo volumen, en el máximo volumen. Voy a levantar el auricular. Bueno, yo les digo que este, hay tres figuras que son las que ejercen el control de gestión. Puede ser un ejecutivo interno dentro de la misma empresa, se incorpora al organigrama y es el que hace todo el control de gestión, o sea que está involucrado a la misma organización. Eh, en segundo lugar, puede haber otra opción, ya sea un profesional externo que haga el control de gestión. Ahí en ese caso, la empresa lo que hace es tercerizar el servicio mediante tareas de consultoría para hacer el control de gestión, o sea, auditorías y todo lo que hace al diseño de un tablero de comando. Puede hacerlo un profesional externo, ¿no? Eh, y pueden surgir equipos mixtos, que es una tercera opción. Esta es algo novedoso que está integrado por funcionarios internos de la empresa que trabajan asesorados en un nivel superior y apoyados por especialistas externos, es decir, tiene una mitad y mitad, ¿no? Bueno, se les llama equipos mixtos. Los tres van a cumplir, si se quiere, funciones que hacen al control de gestión. La empresa tiene tres alternativas para optar, ¿no? Entonces, lo que habría que definir qué es lo que nos conviene para nuestra empresa a los efectos de que incorporemos en la estructura nuestra esa figura famosa del control de gestión. Entonces, para ello, eh, digamos, vamos a ver qué es lo que pretende en cada empresa. Aquí hay tres tipos de indicadores que se refieren a un test de evaluación de relevancia del control de gestión. O sea, lo que queremos saber con estos indicadores, si la empresa pretende incorporar eh, gente, ya sea mixta, externa o funcionario interno, debidamente formalizado, porque en realidad es una función trascendente, como ustedes podrán apreciar, para el seguimiento y evaluación de la gestión de la empresa. Entonces, vamos a ver e interpretar que es una interesante propuesta de tres indicadores para ver una toma de conciencia de la empresa, cómo evaluamos la función del control. Fíjense en que son 5 preguntas prediseñadas, probadas, que se las pueden probar en cualquier empresa para advertir la existencia de la función de control, si existe o no en el organigrama. Si existe la función de control de gestión en los hechos, es decir, en la realidad. Se conoce en profundidad el significado de un tablero de comando, se sistematiza al menos 20 indicadores y se distingue claramente entre auditoría y control de gestión. Con estas preguntas, como podrán apreciar, son preguntas sencillas, objetivas, se están metiendo en el interior de la empresa. ¿Para qué? Para transparentar qué hace la empresa desde el punto de vista del control de gestión, si la conoce o no, y si en alguna medida, ahí, fíjense en la tercera pregunta, al menos conoce tablero de comando, tiene implementado, etcétera, con esa pregunta, al indagar sobre el significado del tablero de comando, que es la herramienta trascendente importante, ¿no? Y también para ver si ellos también
están sistematizando eh, indicadores, al menos 20. Es un número bastante limitado, si se quiere una empresa, podemos decir reducido, pero bueno, como para saber si una empresa va formalizando estos tipos de herramientas, ¿no? Bueno, por cierto, si hay algún funcionario, un responsable de tablero de comando, es bueno indagar y hacer, armar un sistema de información sobre el responsable del control de gestión. Bueno, la primera pregunta, si existe o hay algún funcionario a cargo de un tablero de comando, concretamente. Eh, el controller, o sea, la figura del control, el responsable del control gerencial o de evaluación, como quieran llamarlo, cargo similar, si les reporta la dirección. Entonces son preguntas importantes, ¿no? Para ver cómo funciona el control de gestión o la persona que hace. Las diferentes áreas suministran habitualmente indicadores a la dirección. Bueno, son preguntas buenas como para ir viendo si la empresa ya tiene formalizado su sistema de información. Bueno, hay alguien que compagina mensualmente un tablero de comandos, se analizan los máximos responsables, los indicadores fundamentales. Con esto vamos a descubrir realmente qué está haciendo el que está a cargo del control de gestión. O es una figurita decorativa en las empresas. O sea que con estas preguntas vamos moldeando la idea de cómo está controlando, de qué forma, cómo se nutre de esa figura del control, el que hace el control de gestión, ¿no? Bien. Eh, la otra pregunta, que sería la tercera, perdón, el tercer indicador referido al rol del controller, o sea, ¿qué rol tiene? El rol sería el papel o la función o cargo similar. Bien, fíjense, ¿tiene jerarquía gerencial? Después vamos a entrar en eso, ¿no? Es un debate para que uno vea dentro de sus posibilidades de la empresa, ver qué nivel lo ponemos a la persona que controla, ¿no? Es interesante la pregunta para debatirla en diferentes tipos de empresas. El control sugiere objetivos tácticos y estratégicos. eh, Ahí estamos indagando sobre cuestiones fuertes en la empresa o simplemente una persona que recibe información. El control es visto como más que un mero suministrador de información, o sea, para saber cómo está trabajando esa persona, son muy buenas estas. Háganlo, si pueden hacerlo en su empresa, porque de una es importante recomendar que tiene que haber una figura, llámenle como quiera, pero una figura de control, como le decimos nosotros, o que controla todo el sistema y el seguimiento de la gestión de la empresa a través de indicadores, ¿no? Los sectores gerenciales respetan y valoran la función del control. Bueno, eh, porque muchas veces si no hay una persona fuerte ahí que haga la figura del controller, puede ser avasallado por algunos gerentes porque nadie quiere que le controlen. O sea, es como que lo toman, que le están haciendo un seguimiento y a nadie le gusta por naturaleza que lo controlen. Esto es así en cualquier tipo de organización, ¿no? Es necesario que se controle y que se respeten la función del control. Para eso tiene que tener un apoyo, para que se logre esto, tiene que tener un apoyo del líder, alguien que los respalde con mucho poder y darle poder al, a la figura del controller, ¿no? Bien, los informes del tablero generan decisiones a todo nivel, o sea, ese trabajo que hace el tipo llamado controller, ¿para qué sirve? O es guardado en la mesa del escritorio únicamente como para tener una idea. No, porque esos informes son fundamentales para que generen decisiones en la empresa. Entonces, estos tres indicadores son sencillos, claros, objetivos que lo pueden hacer en cualquier empresa. Y ahí ustedes van a hacer recomendaciones si aplican estos tableros propuestos y que ustedes lo conocen a los efectos de que se pueda hacer recomendaciones. Si es que no lo tienen, o bien, si es que lo tiene, bueno, ver de qué forma lo pueden mejorar. Y si no lo tiene, bueno, la recomendación sería incorporar, formalizar,
darle poder a la persona, implementar un sistema de control de gestión. Bueno, esas serían las recomendaciones, si es que la empresa no lo tiene, me hago entender. Bueno, entonces, fíjense en ustedes, la figura del controller asume como figura de un concentrador natural de la información para la tarea diagnóstica. Entonces, fíjense en cómo está en las empresas de diferentes tipos, tamaños. Por ejemplo, en las grandes empresas está más bien cercano a finanzas, en la generalidad, ¿no? En las empresas medianas, probablemente le den la figura del controller a los auditores externos, en las empresas medianas. En las pequeñas es el contador el que asume, porque no está posicionado mucho la figura del controller o bien del licenciado en administración como figura del natural del controller, ¿no? Que es lo que tenemos que embanderar eso, ¿no? Y entonces le dan la función en las pequeñas empresas, aparece el contador que hace contabilidad y que controla también toda la organización. Bueno, este, en las empresas simples, ¿qué es? Me pregunto, ¿qué es el control? O sea, ¿cuál es la figura? Ustedes podrán apreciar que es aquella persona que hace el seguimiento del control de gestión de las empresas. Ahora, en el Estado, ¿dónde está el control? Bueno, aquí vamos a debatir. Algunos de ustedes que si están trabajando en el Estado me podrán decir, bueno, sí, profe, puede estar en auditoría general de la provincia, a nivel nacional, la auditoría general de la nación, alguno que trabaje en la municipalidad, me puede decir, el controller estaría en Tribunal de Cuentas, en el Tribunal de Cuentas de la provincia, en el Tribunal de Cuentas municipal. Bueno, bien, en la provincia puede aparecer también Contaduría, Tribunal de Cuentas, pero digamos, no hay esa figura para hacer el control y el seguimiento, digamos, de la estrategia estatal, de la estrategia municipal, en donde se implementen tableros de comando y el municipio esté gestionada con tablero de comando, la provincia esté gestionada como tablero de comando. Hasta ahora no ha aparecido. Yo por eso les voy comentando y haciendo como una pregunta así muy de interrogante, he puesto, ¿dónde está el controller? Bueno, ¿dónde está? Bueno, puede estar en esos que les he comentado en el estado, pero no aparece esa figura, yo diría, subyugante, esa figura que le haga un seguimiento a las estrategias, a las políticas de Estado, si se quieren, las instituciones públicas. No solo controlar, sino también hacer y recomendar. Esa figura no está, no está formalizada. Por ejemplo, en la universidad yo veo, está la figura, un departamento de auditoría, pero no aparece la figura del control. En la auditoría, ahí aparece el auditor, que es contador, y que controla toda la gestión universitaria, a donde van todas las gestiones y después se dictaminan y van a archivo, pero no está la figura del control. Esa figura que podría aparecer, a mí me parece, yo lo podría poner, digamos, lo podría poner a nivel de subsecretaría, con ese peso fuerte, un brazo extensivo de rectorado, en donde tenga poder de hacer el controller de toda la gestión universitaria, académica y administrativa de la institución, de la universidad. Bueno, no hay, no hay. Entonces, eh, ojalá algún día nos demos cuenta de la importancia, ustedes sí se dan cuenta, como yo me doy cuenta, de la importancia de esta figura del control en la empresa, ¿no? Entonces, probablemente yo lo pondría ahí arriba el controller, en las universidades, en las instituciones públicas, en el estado municipal y en el estado provincial. Lo pondría ahí. O, que sea este, cargo alto, ¿no? O sea, que tenga poder. Entonces, ¿qué haría esa persona si está ubicada ahí al lado del directorio, como lo ven?
con bastante poder, ¿no? Como podrían apreciar en el organigrama, le va a reportar directamente al máximo órgano directivo los informes, entrega al directorio fuera de las funciones de línea. Eso es lo que tendría que aparecer ahí. Por ejemplo, en organismos municipales, en organismos estatales. Bueno, en las empresas privadas, ponele, está abajo del CEO, de un gerente general, en donde le va a reportar al CEO, no es un funcionario en línea, depende de él. Está bien, esa es otra opción, empresas. Y la otra opción sería que aparezca en la línea. Entonces, si aparece la línea ahí, ¿qué podemos decir? Bueno, que reportaría al CEO, al gerente que ustedes están viendo ahí, desde funciones de línea con atribuciones gerenciales, podría decir, o departamental, si se quiere, de igual jerarquía que otros gerentes o responsables de departamento. Va a tener sus debilidades, porque estoy diciendo igual jerarquía que otros gerentes y responsables del departamento. Entonces, si lo veo ahí, yo diría que puede haber un cuarto híbrido que puede ser, digamos, no estando la figura del control, ese cuarto híbrido lo llamaríamos un gerente contable o administrativo a cargo de una auditoría interna, que es lo que se está dando en la generalidad de las empresas nuestras en Santiago del Estero, que además de las funciones del cargo, hacen algunas funciones del controller. O sea, fundamentalmente enfocadas a qué? A la auditoría de estados contables, en donde no figuran y no se conoce lo que es el modelo GWAR, no se conocen los puntos de calidad de Deming, no se conocen indicadores de Tom Peters, de Drucker, etcétera, y etcétera, o indicadores de recursos humanos, o indicadores de reglas productivas, indicadores que tienen que ver con el marketing, pero sí aparecen algunos indicadores y muchos financieros y otros económicos de ventas, etcétera. Pero eso no es solamente el control de gestión. Bueno, ese se pierde como una figura híbrida, el término que le doy, si aparece ahí metido en ese escalón. Debería progresar eso. Nosotros tenemos que fogonear para que estas funciones puedan. Ahora, ¿cómo funcionan las empresas? No es la mejor forma que uno esté metido ahí. Ahí como lo ven ustedes. No es la mejor forma. El control gestión está metido, entrampado entre el control de costos del presupuesto. Y que después eso está absorbida por un fuerte auditor o bien por una persona fuerte de presupuesto. Entonces no se hace el control de gestión de los intangibles. Se va a ir perdiendo, lo va a ir absorbiendo. Entonces, y peor puede ocurrir si estamos así. Figura de control. Estamos metidos ahí y ¿saben qué? La gente de sistemas se meten en indicadores, ellos tienen la manija si tienen un software. Y hoy, actualmente, en términos de pandemia, se metió mucha gente, fundamentalmente el sistema, a manejar todo esto. Indicadores y todo. Entonces, ahí también se puede perder, se corre el riesgo de que se pierda. Entonces, todas estas cosas podemos advertir como para hacer recomendaciones de ver dónde lo vamos a meter, hagan, prueben algunas preguntas sobre la función del controller, imagínense en un tablero de comando a los efectos de que puedan recomendar estas cosas, ¿no? Bien. Bueno, fundamentalmente que una figura representativa del controller, bueno, ahí, que es lo que no aparece, este trabajo que ya lo venimos haciendo de visión, misión, valor, SHAFU, estructura interna, que ustedes ya lo han hecho al principio del año, aplicando todos estos indicadores, lo han llevado al tablero de comando, lo han llevado a Ishikawa, han evaluado todas estas cosas importantísimas que hace el controller y que no lo hace el auditor interno y que no lo hace el control de costos y el control de presupuesto y que hay cargos para eso.
Hay cargo para auditores, pero no hay cargo para los controles. Es porque el administrador o la gente que administra empresas o dueño de empresas no han advertido la importancia que tiene el hecho de hacer el seguimiento y de recomendar. O sea, decir, hacia allá vamos o deberíamos ir. Recomienda, pero no decide. Ese es el control. Te evalúa la visión, te evalúa la misión. Ahora, cuando nosotros entramos en este campo, que hemos entrado, en alguna medida, el campo del control de gestión, hay algo que nos dicta y debe un primer impulso a hacer y que nos lleva tentado a ver los balances, que es lo que vimos, las estadísticas financieras y las ventas, analizar. Ese es el común de las gestiones de las administraciones en nuestro país. Entonces, ¿cómo pueden ganar el sentido de los números? ¿Cómo interpretados sin saber de quién estamos hablando? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la visión? No la sabemos, ni siquiera la hemos evaluado. Vamos a los balances. Entonces es necesario primero entender la personalidad, las actitudes, los proyectos, el estilo, quiénes conducen. Entonces, la pregunta que ustedes ya se hicieron, la visión, toda la evaluación, etcétera, es lo más importante, es decir, el yin y el yang. Entonces, de esta forma nosotros vamos a ir moldeando toda una gestión estratégica del control de gestión, pasando ciertamente por el tablero de comando. Hay toda una influencia de cultura para empezar a, yo digamos, bajar líneas para hacer un buen control de gestión de la empresa, transparentar el yin y transparentar el yang. Entonces, ¿a dónde lo quiero llevar? Que son temas importantes que muchas veces dejamos de lado. Estos indicadores de cultura sí o sí tienen que aparecer en la empresa. Gale Kennedy implementa 7 indicadores claves como para ver dónde estamos parados, cuál es la cultura de la empresa. Vamos a ver uno por uno. El primer indicador es la existencia de personalidades representativas. ¿Qué significa? Que en toda empresa tiene que existir personas relevantes, héroes, cuyo comportamiento o ideas constituyen un hito o una referencia muy importante para toda la empresa. Entonces, estos son los que perfilan la cultura de la empresa, el Yafú cultural, o sea, el líder. Bien, estas son las preguntas de Dale Kennedy. Háganlo en su empresa, va a ser muy útil. ¿Los actuales líderes explicitan los valores de la organización? ¿Existe actualmente un liderazgo afirmado en valores? El ejercicio de liderazgo se encuentra ligado a los valores, ligado a los valores. Fíjense en que hay una asociación de valores, todo este tema cultural. ¿Existe historia que realcen el comportamiento de los líderes? ¿Existen ceremonias que destaquen los valores de los ex líderes? Bueno, las empresas que hacen esto, y si contestan sí en su empresa, son empresas emprendedoras. Veamos cómo les sale a ustedes la cultura organizacional. Anímense a evaluar esto aplicando los indicadores de Al Kennedy, que son 7. Segundo, la existencia de valores y su afirmación en los procesos. Es decir, llevar los valores a la cabeza de la gente, le estoy queriendo decir. O sea, no basta con que una empresa lo ha logrado plasmar valores en un hoja de papel en el escritorio. Es necesario afirmarlo constantemente en todos los procesos de la gestión. Porque si no lo practican, no lo hacen, van a devenir contravalores. O sea, meterle en la cabeza de la gente que estos son los valores de la empresa. De esta forma vamos a culturalizar una empresa fuertemente emprendedora, como dicen los norteamericanos, entrepreneurship. Pero para lograr esto nos tiene que salir sí, 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 en las 5 preguntas. Anímense en hacerla. Vamos a verla. ¿Existe correlación entre el destino de la asignación de recursos y los valores sustentados? ¿Existe algún tipo de comunicación impresa que realce y señale los valores? ¿Son congruentes entre sí los informes impresos en relación a los valores?
las decisiones estratégicas de la dirección están de acuerdo con valores, los escenarios físicos se relacionan con los valores. Fíjense en, como podrán apreciar, todos relacionados a los valores, porque esto Profe, es ¿puedo dar clave. una pequeña opinión desde mi punto de Sí, vista? cómo no, cómo no, esta clase se tiene que retroalimentar con las opiniones de ustedes. Bienvenido sea. Celebro Bueno, por su pregunta. gracias por el espacio. Bueno, Escuchen. aquí en Santiago no contamos con grandes empresas de empresarios, sino que contamos con básicamente medianas y pequeñas empresas de comerciantes, que me parece que hay una gran diferencia ahí, ¿no? Entonces, es como que partiendo de la base, hay que hacer un cambio mental entre al dueño de la empresa por una cuestión de que cómo toma él a sus colaboradores, porque básicamente está la idea de el empleado que tengo que tenerlo pagándole lo menos que pueda, que trabaje lo más que pueda, conseguir los mayores objetivos al menor costo posible. Y una de de cuando uno habla de controlar, eh, creo que a lo primero que apunta es controlar el robo, más que nada dentro de una empresa. A mí me pasa en el rubro en el que estoy, que es un rubro que está muy inundado de robo dentro de la organización, ¿no? Robo a la organización por una cuestión de que son materiales para fabricación en este caso, de mobiliarios. Bueno, seguramente pasará muy común que pase en corralones que venden materiales para construcción. Entonces, creo que en Santiago del Estero básicamente las empresas buscan que el control sea hacia el robo. Y no hay una cultura de cuidar al empleado en el sentido de motivarlo, hacerse que se haga del equipo de la empresa. Es como que el cambio tiene que ser mucho más profundo de lo que uno se imagina, porque la persona que va a formar parte de este puesto de controller, o tiene que ser una empresa que sea de la familia de la empresa, que uno confía mucho más, y si no es muy difícil delegar esa función, porque muchos empresarios pretenden pagar poco por ese puesto, y entonces no hay como o sea, una dedicación exclusiva. Es muy difícil confiar en esa persona aquí en Santiago. En las medianas y pequeñas empresas, no hablo de las grandes que tienen otro nivel de estructura, otro nivel de control. O sea, en la pequeña y mediana empresa es muy difícil llevarlo a la práctica por una cuestión de la cultura, no de los empleados, sino del propio comerciante o del propio empresario. Sí, muy bien tu opinión. La verdad que coincido plenamente. Yo diría que es un enfoque más bien doméstico que le están haciendo las pequeñas empresas, y sobre todo que se enfoca mucho el control de la seguridad, es porque no está profesionalizado tampoco y tampoco profesionalizado desde el punto de vista de que a la empresa, por más pequeña o mediana que sea, debemos llevarle lo mejor de la gestión. Es importantísimo que se genere el cambio, va a costar, ¿no? Para las pequeñas y medianas empresas en Santiago del Estero, no está asumido, como vos dices, a esas empresas te refiere, pero hay que generar un cambio, un cambio. Entonces, yo creo que de a poco hay que ir sembrando esto, ya sea vos el día de mañana y todo el grupo que me escucha, de que esto es necesario para yo diría, para la competitividad de las empresas pequeñas y medianas, esta figura, ¿no? Trascendente y que vaya más allá de los controles de rutina de seguridad, como dices vos, ¿no? A donde más están enfocadas que no les robe. Bueno, yo creo que de a poco tendrá que ir generándose estos tipos de cambios, ¿no? En las empresas grandes no es así de la forma que vos estás planteando, ¿no? Las empresas grandes competitivas está formalizada prácticamente como en las primeras dos que yo te decía, en las transparencias donde tienen poder y hacen buen control de gestión, se manejan con el tablero de comando, son gestiones altamente competitivas, son estratégicos y competitivos. Pero bueno, yo creo que somos los responsables nosotros, de aquí en más a futuro, tenemos ya un autodiagnóstico, digamos, a partir
de tu opinión y de los otros compañeros que seguramente opinarán similarmente. Nosotros tenemos que difundir esta idea, ¿no? Esta idea de este cambio en las empresas. Si no lo hacemos nosotros, alguien lo tendrá que hacer. Pero estas cuestiones que vamos viendo son muy importantes porque hay que generar este cambio y que esa figura de controller se afirme en la empresa, así sea a nivel, digamos, como para dar un primer paso, un nivel medio, pero ir posicionando más arriba con más poder, en donde van asesorando, como les he planteado, ahí arriba al directorio, al gerente general, y van presentando informes, recomendaciones. ¿Para qué? Para que el gerente decida, el gerente general, el CEO, etcétera. En fin, estos trabajos no aparecen. No han, sería bueno que lo hagas en tu empresa, vos que tienes tu posibilidad y los chicos que lo pueden trabajar en las empresas que están trabajando o que están haciendo, digamos, el trabajo, como para ver qué opinión se merece, a dónde, qué conclusiones llega, porque son indicadores fuertes. Eh, de esto que hemos tratado, la existencia de valor y afirmaciones del proceso, ya lo vimos. Eh, aquí este indicador ya apunta a la existencia de historias, que también es importante, y narraciones que difundan los valores. O sea, ¿por qué es importante que uno conozca estas cosas cuando uno va a entrar en una empresa? Porque las historias de la empresa que se tienen que narrar, digamos, o asentar en narraciones, es importante que las personas lo conozcan para ir generando ese compromiso, porque las personas van a tener un rol dentro de la empresa en algún momento. Entonces, esas historias se van a ir, yo diría, alimentando con los nuevos, de manera que sirvan de ejemplo para los integrantes, para que le den continuidad, si son buenos ejemplos. Entonces, es importante que aparezcan y evaluemos qué conocemos nosotros de nuestra empresa. Fíjense en las preguntas. ¿Conocen todos por qué tiene o ha tenido éxito la organización? Qué importante que la persona que trabaje conozca eso. Capaz que ni idea no tiene de si ha tenido éxito o no ha tenido éxito y simplemente está haciendo un número en un puesto de trabajo. Hay una explicación difundida del crecimiento y desarrollo logrado. ¿Conocen todos a través de qué comportamiento progresan las personas? Las historias y narraciones pasadas fortalecen, enaltecen los valores. Se procura integrar narraciones el ámbito interno con el externo. O sea, para hacer esto hay que hacer reuniones, para difundir todas estas cosas, todas estas historias. Y esto lo que hace es en alguna medida, se fortifique, este, yo diría, los valores de las personas, ¿no? Trabajen con más alegría porque saben en qué empresa trabajan, porque conocen la historia. Bueno, las empresas también hay que descubrir si hay o no ritos que fortifican la cultura. O sea, cada empresa, ustedes saben que contiene un conjunto de pautas o normas de trabajo, comportamiento, o bien una serie de usos y costumbres. Esos son los verdaderos ritos a lo que me refiero. Esos ritos, digamos, de la vida diaria de la persona, de los integrantes, se tienen que alinear a los valores organizacionales o explicitados en la visión. En definitiva, forman parte de la cultura. Eso es. Entonces, tiene que existir. Las preguntas son estas. ¿Las normas de trabajo se apoyan en los valores de la organización? ¿El estilo personal o función en medio está de acuerdo con los valores? O sea, los valores te sirven como, a ver, como el mascarón de una proa de un barco, en donde te guía. Entonces, nosotros tenemos que trabajar por valores. ¿Se explicitan nítidamente los valores de las personas que ingresan? La forma de trabajar tiene en cuenta la vigencia de los valores, la forma de actuar, conversar, vestir, ¿están de acuerdo con los valores? Bueno, en realidad estamos hablando, digamos, desde Al Kennedy, se han preocupado mucho por estos temas muy importantes y que yo no he visto ninguna organización, ni siquiera instituciones este, académicas que hagan este tipo de indicadores. O sea,
A mí me extraña porque es importante estos temas, este indicador de Dale Kennedy para probar en las organizaciones, porque a mí me va a dar la pauta de cómo estamos parados con relación a la cultura de nuestra empresa. Y después lo que se tiene que fogonear en las empresas son las llamadas ceremonias. O sea, este indicador denominado existencia de ceremonias que fortifiquen, bueno, sí, fortifican la ceremonia, la cultura. Entonces, las ceremonias son hechos importantes que suceden a lo largo de la organización, que pueden ser celebraciones, ustedes conocen, día festivo, etcétera, de la vida de los miembros. Tiene que haber, se tiene que rubricar con algún tipo de ceremonia que marquen un interés a las personas, todo, ¿no? Bien, preguntemos, ¿existen ceremonias que fortifiquen los valores internos de la institución? ¿Existen actos que promuevan la integración de los valores del medio? ¿Hay en la formación de personas rituales que difundan valores? ¿Hay gestos y rituales que difundan valores entre los clientes? ¿Hay gestos y rituales que difunden los valores entre los proveedores? Porque es importante que exista esto, que se haga, que se difunda, que se genere mucha práctica de esto de ceremonia. A la gente le gusta. Hay empresas que no lo hacen, ¿no? Bien, otro indicador como para ver qué relación hay entre una cultura y una subcultura. Es un indicador interesante esto, porque esto es importante porque todos los sectores que involucran en el respeto, digamos, a una única cultura, esto tiene que ver con aquella definición, recuerdo de Henry Misberg, que decía, eh, ¿cómo es el elefante? La estrategia es el elefante, es el todo, no es la pata del elefante ni la trompa, es el todo. Entonces hay subculturas que no lo conocen. Les cuento un poco en cortito lo que decía Misber. Él va con 6 gerentes, se interna, digamos, en un bosque, le pone una banda negra en los ojos y le empieza a tocar al, al elefante y a uno le hace tocar la pierna y le pregunta qué es. Este es un tremendo poste, dice uno. Otro le hace tocar al gerente, al ciego de nuevo porque le ponía una venda negra al gerente. Eh, esta es una víbora, decía, le tocaba la trompa. Y así sucesivamente, los gerentes no entendían lo que era. Bueno, eso es lo que está pasando muchas veces en la empresa. La analogía es que está en la empresa y no hay relación. Hay cultura y subcultura en nuestra empresa. Entonces, esto es importante que lo hagan este indicador también de Dale Kennedy. Entonces, tenemos que monitorear si lo conocemos, no al elefante, pero tenemos que conocerlo entero. No conoce la trompa o las patas del elefante. O sea, tienes que conocerlo sistémicamente en la empresa. Entonces las preguntas van a develar según las respuestas que tengan en sus empresas, ¿no? Las subculturas existentes contienen los valores integradores. Las diferencias entre las partes surgen solo en relación con las funciones. Hay sectores culturales que tratan de predominar sobre los demás, hay una sana y saludable tensión entre subcultura existente, se evita otorgar prioridad a los valores divergentes de una subcultura. O sea, aquí apunta concretamente a que no tiene que haber subculturas. La cultura predominante tiene que ser la cultura, el chafo cultural que se potencia a través de los valores. Y eso tiene que ser para todo, no para el de venta únicamente, para el de producción, para el de finanzas, para el de administración. O sea, eso tenemos que lograr en la empresa. Sin embargo, en muchas empresas van a apreciar esto. A ver, en organismos públicos se ve claramente que hay subculturas en una oficina con respecto a otra. Ustedes solo entrando ¿sabe qué? Sin necesidad de que indaguen, van a sentir el olor diferente, el olorcito, el ambiente. Bueno, eso no tiene que ocurrir. Bueno, Dale Kennedy, el último indicador de Dale Kennedy apunta a la red comunicacional para el afianzamiento de la cultura. O sea, la cultura organizacional debe ser primeramente concebida
y practicada y luego comunicada. Es decir, tiene que traducirse una comunicación. O sea, vos tienes que difundirlo a todas las personas. Entonces veamos si esto es verdad en nuestra empresa. Primera pregunta, ¿se logra evitar con diálogo que el personal se hace crónicamente descontento? De una forma, ¿se logra que cada sector no proyecte su descontento sobre los demás? ¿Se evitan que habitualmente aparezcan comportamientos emocionales? ¿Participan todos activamente y con gusto en las ceremonias institucionales? ¿Se logran comunicaciones fluidas para evitar malos entendidos y frustraciones? Como podrán apreciar, este indicador apunta a que las comunicaciones sean estratégicas en la empresa. Si ustedes se dan cuenta, resumiendo un poco las preguntas. Esto es lo que debemos lograr en nuestra empresa. Apliquen tablero de comando. Apliquen ese tablero de comando para evaluar de Alcan y de la cultura. Bueno, ya metido, como podrán apreciar, estamos trabajando en la parte interna de la empresa con indicadores y no tiene que faltar esto. Evalúen el organigrama. Evalúen. A ver, el organigrama, la evaluación del organigrama es otra de las consideraciones cualitativas o evaluaciones cualitativas que en muchos casos es frecuente encontrar organigramas estructurados hace tiempo, no revisados y completamente desactualizados aquí en muchos lados, más en la administración pública. Entonces, a ver, ¿cómo está tratada la calidad del organigrama? Hay un responsable directo del control de gestión. ¿Qué dimensión se le otorga, por ejemplo, a la tecnología de la información que se maneja? ¿Cómo se proyecta en el organigrama el manejo de los recursos humanos? Bueno, veamos, descubramos cuál es la clara definición o qué vinculación tiene. Entonces, a ver, está bien claro quiénes son sus dependientes y cuál es su autoridad en la empresa que ustedes están manejando. ¿Cuáles son sus atribuciones? Bueno, aquí aparece la figura del Project Management en los organigramas, porque es conocida que hay una tendencia más hacia una proyectización y menos hacia la figura del organigrama. Esto es cierto, como consecuencia de la competitividad de las empresas. Porque al hablar de organigramas, si es que lo tienen empresas tradicionales como la nuestra, bueno, están enfocados dentro de lo rutinario, de cosas repetitivas. Pero el mundo va girando hacia una proyectización. ¿Qué estoy queriendo decir? Que son más bien temporarios, tienen un comienzo y un fin definido por proyecto, ¿no? Únicos a hacer algo que no han sido hechos antes, entonces aparecen tipos de proyectos matriciales. Entonces, cuando en los organigramas, por ejemplo, se separan debidamente los proyectos y se le asigna estructuras funcionales para llevarlo a cabo, nos hallamos ahí en medio de una empresa con un proceso de proyectización. Bienvenido sea, ¿no? Porque ahí estamos en una mejor condiciones para trabajar, digamos, todo lo que hace el sistema de control de gestión. Pero bueno, habrá que ver si las empresas están enfocadas en una proyectización o simplemente trabajan bajo el mando de organigramas, digamos, de la figura del organigrama. Y si no, ya van a aparecer algunas preguntas como para evaluar el organigrama, ¿no? O sea, si aparecen la proyectización, bueno, ¿quién se encarga del proyecto? Se recurre, por ejemplo, a recursos humanos de las áreas funcionales y se comparten las responsabilidades de ejecución. Son preguntas interesantes, ¿no? También si se constituye al efecto un equipo, un team encargado de llevar adelante los proyectos o no. ¿Quién los hace? Bueno, a la hora de ver el organigrama, un indicador importante es la existencia o no de algún grado de proyectización. Entonces, si no encontramos algún grado de proyectización, bueno, sería conveniente recomendar, porque hacia eso vamos, ¿no? A las empresas, hacia la proyectización. Entonces pueden aparecer de esta forma.
tradicionales, ¿no? Organizaciones, estas son funcionales o proyectizadas, en donde cada gerencia tiene un equipo de personas. Lo tradicional de los organigramas es lo funcional que ustedes conocen, que solo reconoce funciones y personas para cumplir una tarea determinada o departamental. Entonces, cuando aparecen proyectos, aquí ya la responsabilidad se reparte entre las áreas funcionales. Entonces, si aparece proyecto, fíjense bien la figura, tiene que aparecer una gerencia de proyecto ahí a la derecha, en el cuadrante derecho. Tiene que aparecer el gerente de proyecto. Entonces, la organización proyectada es el otro extremo de lo funcional. Se montan, desmontan equipos a través de proyectos. Esas son empresas competitivas. Entonces, ¿cómo trabajan? Bajo un estado son full time o part time. A partir de una estructura funcional, darle importancia adecuada al proyecto, entonces constituyen equipo ad hoc. Tomen la decisión que quiera, pero tiene que aparecer esa persona, esa gerencia de proyecto, porque así eso vamos. Entonces, esas preguntas me pueden generar algunas recomendaciones aplicando los tableros de comando. Bueno, bien, tenemos que ver cuál es el estilo del management. Si estamos hablando sobre la figura del control, estamos viendo qué pasa dentro de la empresa, organigramas o proyectización. Hemos visto cultura, que tiene que ver con todo lo interno. Tenemos que ver cuál es el estilo del management. Aquí vamos a evaluar qué cosas se están haciendo ahí a nivel estratégico. Evaluar los siguientes temas dentro del estilo del management. La dirección y el estilo de la gerencia. Fíjense, en algunas cosas ustedes ya han evaluado el credo, la misión, las políticas a largo, mediano plazo, el organigrama que hemos evaluado recién con algunas preguntas, algunos indicadores, o bien tercerización de consultorías, etcétera, y los tipos de gerencias estratégicas, anticipadoras y prospectivas, en fin, estratégica y competitiva, creativas e innovadoras, emprendedoras y negociadoras, flexibles y ganadoras. Le voy a hacer una recorrida rápida porque son muy sencillos y ustedes tienen en el material en la plataforma, evalúen el credo y la visión o la misión que conocen ustedes con estas preguntas que están debidamente probadas. Se ha definido claramente la visión, misión, valores, se segmenta, se ha definido claramente la misión, se ha formulado por escrito, etcétera, etcétera. Voy pasando en forma rápida. Evalúen también la política, o sea, qué pasa con los valores, con las políticas que van a surgir de los valores, de la visión, de la misión. Evalúen las políticas a mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a buenas políticas van a cobrar sentido los presupuestos operativos, flujo de fondo y esquema de rentabilidad. Entonces, estas serían las preguntas en forma rápida, si hay o no metas a más de 5 años, si las metas a 2 años de plazo están basadas en los anteriores, etcétera, o bien se prevé un plan a largo plazo para capacitación ejecutiva. Estamos viendo las políticas a mediano y largo plazo de la empresa. Y después podemos evaluar el organigrama también, ¿no? O sea, el organigrama evaluado desde el punto de vista de lo que le he contado anteriormente, o sea, gestionado por medio de funciones, si estas son ejecutadas por personas, fíjense en las preguntas, si estas funciones y tareas se plasman en el organigrama, o bien existe una tendencia a la proyectización, como les decía que existe. O sea, preguntas fáciles, se cuentan con un organigrama escrito al que conozcan, apliquen, se hayan definido las funciones departamentales, cada función se haya debidamente cubierta por una posición laboral, se han definido por escrito responsabilidades inherentes, etcétera, etcétera. En fin, tenemos muchas preguntas para evaluar al organigrama. Elijamos, esta es una propuesta, ¿no? Del organigrama. Bien, veamos la gerencia, porque estamos evaluando el estilo del management, gerencia anticipadora, es decir, ¿cómo es nuestra gerencia? ¿Se anticipa o no a los cambios? ¿Generan estrategia? ¿Aplican? Fíjense en las preguntas. ¿Se usan técnicas que permiten prever diagnósticos anticipados de situación? ¿A qué me estoy refiriendo? Les hago recordar a lo que hemos enseñado nosotros y ustedes saben. Hacen escenario, hacen matrices, evalúan la empresa a través de FODA, etcétera, de matriz interna, externa, competitiva, etc. Bien, se definen políticas sobre escenarios alternativos de un mundo futurible, en fin, se analiza el impacto de nuevos hábitos en los mercados tradicionales. O sea, todo esto apunta a cómo es
nuestra gerencia, si es anticipadora y también es prospectiva. Ojalá que seamos así. Con estas les dejo que son importantes para evaluar y que tienen un marco de evaluación si se quiere también para evaluar y mucho más de las preguntas del tablero. Estas son preguntas aisladas que también son interesantes para definir esta gerencia anticipadora y prospectiva, apuntando fundamentalmente a cómo estamos y cómo podemos hacer para ser más anticipador y prospectivo. Entonces lo que hay que hacer aquí es evaluar con este menú de preguntas que se los puede probar. Yo se los dejo para que después ustedes lo puedan mirar en forma eh, cercana para no olvidarse. Está todo armadito este cuestionario. Bien, veamos la gerencia estratégica y competitiva. ¿Qué evalúa en la gerencia estratégica y competitiva? Evalúa la estrategia y la competitividad, es decir, el manejo de toda la empresa, concretamente. Bueno, aquí hay 5 preguntas clave que ustedes pueden evaluar en el tablero de comando. La gerencia estratégica y competitiva. ¿Se maneja en las estrategias una visión basada en la globalización? Estas son preguntas para empresas grandes, ¿no? Se analizan los negocios como un portafolio Consulting Group Basin. Se evalúa permanentemente la cadena de valor de la organización. Se piensa el management estratégico, las 4P, bueno, eso conocen el marketing, precio, publicidad, promoción, etcétera. Se conocen y usan las propias ventajas competitivas, estáticas y ventajas. Por eso debemos tener claro cuál es la ventaja competitiva de nuestra empresa. Así tiene que trabajar la gerencia estratégica competitiva, en forma, digamos, anticipadora. Bueno, después está otro tipo de gerencia que podemos evaluar, la creativa e innovadora. Esta es ya un poco más, digamos, a empresas que van generando cambio, ¿no? A partir de una innovación. O sea, se requiere aquí a gente con una actitud mucho más comprometida, relacionar, imaginar proyectos, por ejemplo, usar de otra forma, trasladar a otro contexto, en fin. Estas preguntas me van a evaluar si la gerencia es competitiva, perdón, es creativa e innovadora. Bueno, se practica constantemente el estímulo a la creatividad de todos. Se procura aplicar fórmulas, crear, no copiar, innovar, etcétera, benchmarking. ¿Se recuerdan que es muy parecido a esto? Se induce el personal a practicar, por ejemplo, la tormenta de ideas. Ustedes saben que es la lluvia de ideas, ¿no? O sea, un menú de ideas que se lo trabaja a nivel gerencial para resolver problemas, imaginar escenarios, lo que quieran. Se aplica la técnica de los 6 sombreros de Del Bono o bien las prácticas think tank de los grupos, o sea, son grupos dinámicos. Los 6 sombreros de Del Bono, no sé si ustedes lo conocen, un autor trascendente es Eduardo Del Bono, en donde lo que hace es tratar de llevarlo, digamos, a un escenario de 6 formas diferentes de pensar, que es lo que está ocurriendo en un staff gerencial, en donde él hace una analogía con el sombrero rojo, blanco, azul, negro, verde, amarillo y blanco, perdón. Ahí están los 6, me salió el sexto. Y cada sombrero significa una forma de actuar de la persona, una forma de pensar. Entonces, es muy lindo conocer esto y aplicar en la empresa para diferentes situaciones, ¿no? En un momento yo lo hacía en la materia política y táctica, que graben videos, utilicen la técnica de los 6 sombreros del Bono para analizar escenarios. Bueno, esto hay que hacerlo en la empresa porque esto ayuda a la creatividad, ¿no? Aplicando esta técnica. Bien, esto hace la gerencia creativa e innovadora, ¿no? Bueno, la gerencia emprendedora, o sea, el entrepreneurship, el nuevo hombre de negocio es un tomador de riesgo, creativo, insaciable que pone en marcha. Entonces, ¿qué hay que evaluar? Hay que evaluar el entrepreneur, o sea, el emprendimiento que puede tener esa persona, evaluar la negociación, ¿no? Bueno, estas son las preguntas a las cuales van a apuntar este tipo de indicador de gerencia emprendedora y negociadora flexible con queremos analizar. ¿Es permeable la dirección a la posibilidad de fusiones y joint ventures? Joint ventures, ustedes conocen, es una palabra técnica que significa alianza entre empresas. Yo ya les he explicado, creo, en otro momento, uno de los joint ventures más fuertes que ha habido a nivel internacional fue de Coca-Cola,
Disney y McDonald's. Fue una alianza para facturar millones de dólares. Bueno, se practican asociaciones flexibles con colegas, clientes, proveedores. Me hace acordar mucho a la clase anterior de Deming cuando leo esta pregunta. Asociaciones flexibles con proveedores. Deming lo que quería es que los proveedores sean colegas, colaboradores de las empresas y no verlo como competidores, como lo ve Porter, por ejemplo, lo ve como competidor el proveedor. Si ustedes ven el modelo de Porter, modelo tradicional de la década del 80, creo que ahí podemos hacerle una crítica a partir después de varias décadas, ¿no? Estamos en el año 21, así que tienen que ser mucho más flexibles, ¿no? Tienen que trabajar junto con proveedores, o sea, no verlo como competidor. Bueno, se procuran compras estratégicas combinadas para compartir riesgo. Bueno, esto apunta un poco a la alianza, ¿no? Se capacita a dirección, staff en técnicas de negociación. Bueno, esto es lo que no se capacita. O sos administrador o no, o no sos negociador. No es una contradicción. Sos administrador y sos negociador. A eso debemos tener que apuntar nosotros. O sea, conocer las técnicas de negociación. Porque si somos administradores y definimos y formulamos la estrategia, vamos a fracasar. ¿Por qué vamos a fracasar? Porque no sabemos negociar. La estrategia, si ustedes me dan un concepto ahora relacionado, yo digo, la estrategia es negociación también en las empresas. Bien, contempla el plan de negocios, alternativas creativas de emprendimiento. Son preguntas fuertes, interesantes de los estilos del management. El otro estilo del management apunta a cómo es la cultura flexible, ganadora, una gerencia flexible, ganadora. ¿Pero por qué? Porque los éxitos del pasado se basan en ventajas duras, provenientes de tecnología, de producción en grandes series, etc. Hoy los mercados apuntan a enfoques mucho más flexibles, enfoques de culturas empresariales diferentes, cambiantes y dinámicas. Entonces, tener una cultura flexible y ganadora, bueno, solo tienen las empresas muy competitivas, ¿no? Muy competitivas, qué sé yo, eh, Microsoft, etcétera. Podemos decir que son culturas fuertemente flexibles, ganadoras en el mercado. Bueno, estas son las preguntas para validar cómo es la gerencia con una cultura flexible ganadora. Se halla la cultura comprometida con la eficiencia y con la eficacia y con la excelencia. O sea, cultura comprometida con el logro de objetivos y con la calidad, con la excelencia. La dirección superior está considerada en sí mismo como un teams gerencial, un equipo. Existe un claro compromiso con la rentabilidad y con su reinversión concreta. O sea, lo que ganemos reinvertimos o no distribuimos. ¿Cómo es la cosa? La cultura organizacional se asienta finalmente en valores auténticamente compartidos o simplemente lo conoce el dueño de la empresa. O sea, debemos hacer ese trabajo que sugiere Dale Kennedy anteriormente, ¿no? Existe un vínculo entre los planteos estratégicos y la capacidad de hacer. O sea, no es solo soñar, sino hacer. Y si no, sería todo un sueño el análisis o los planteos estratégicos que hagamos en buena empresa. Si no decidimos, no sirve nada. Es como Profe, que ¿puedo vos hacer estás trabajando una en un saco acotación? roto. Muy bien, muy bien, muy bien, Diambra. Me gusta que participen y no solo Diambra. Ahí yo veo que hay dos más, por el momento estoy viendo, pero debe haber más. Pero participen, me gusta que el alumno se motive. De esta forma me permiten a mí hacer un sorbito de agua, si me disculpan. ¿Está bien? Sí, sí. Dale, te escucho, Diambra, te Eh, escucho. una de las, ahí Sorbazo de... en la pregunta que usted hace en esta parte, que dice que si existe un claro compromiso con la rentabilidad y con su Sí. reinversión concreta. Ah, Eh, refiriéndome a lo que es la cuestión cultural, nosotros en nuestro negocio, cuando estábamos por iniciar este modelo de negocio que tenemos ahora, salíamos de uno que teníamos tradicionalmente de carpintería y fábrica de muebles. Para iniciarnos en esto necesitábamos un socio. Y hablando con
bueno, con mi papá, Sí. definir quién podía o a quién proponerle ser socio. Era una cuestión que ha sido muy importante en lo que ha sido nuestro éxito, vamos a decir lo que tenemos hasta ahora. Sí, Por lo general, la gente cuando invierte en un negocio, lo primero que hace después de hacer el primer desembolsillamiento de dinero es tratar de sacar la ganancia al mes, a los 2 meses, por más grande o chico que sea el negocio. Incluso aquellos que invierten creen que es una inversión que vos pones en un plazo fijo y al mes ya empiezas a tener la rentabilidad. Entonces es como que hay una ansiedad tan grande en eso de tener rentabilidades a corto plazo, que se olvidan de en qué estás invirtiendo. Entonces, nosotros para poder comenzar esto, habíamos decidido eh, proponerle nuestro negocio a un socio que no era argentino, o sea, es un italiano que vive en Argentina, pero es una persona que está acostumbrada a hacer negocios y esperar que el negocio tome vuelo, crezca, o sea, se haga mucho más grande antes de empezar a tomar ganancias. Y una de las políticas que nosotros tenemos en nuestro negocio es, hasta el momento, si bien es una SRL, ¿no? Que bueno, uno hace los balances y después liquida, hace reparto de ganancias a fin de año, pero hasta el momento han pasado 4 o 5 años y todas las ganancias que hemos ido teniendo hemos llegado a un consenso, ¿sí? Una decisión de no repartirla, sino reinvertirla para poder seguir creciendo. Eh, y eso es muy, muy creo que ha sido sano muy estratégico y y sano poder estratégico. elegir una Sí. persona que entienda que un negocio no empieza a dar dinero al año ni a los 2 años, inclusive. Creo que eso es importante a la hora de realizar una inversión. Por ahí uno empieza con un negocio chico, que sí, o empieza a comprar ropa y vender. Y claro, vendes tu primera tanda de ropa y crees que ya hay ganancia y hay muchas cosas por detrás que se tienen que hacer para poder seguir creciendo y mejorando en el negocio. Y es importante tener esa cultura de la reinversión, de tener un norte mucho más largo que juntar la plata de la ganancia al mes siguiente. Ojalá, Andrés Diambra, todos los empresarios pensaran como vos estás exponiendo ahí. eh, Esto nos sacaría un poco de la visión cortoplacista que tenemos o que tienen los empresarios de no querer reinvertir, qué sé yo, de no querer tener una reinversión concreta a futuro, apostando precisamente a la visión estratégica de los negocios. Y es por eso que los negocios tienen corta vida. ¿Por qué? Porque no se los reinvierte. Un negocio necesita reinvertir. Necesita constantemente pensar en nuevos desafíos. El empresario tiene que pensar en estos nuevos desafíos y ver de qué forma puede llegar a esos negocios estrellas. Y la única forma de llegar a los negocios estrellas es reinvertir. O sea, ese es el camino que deben tomar el nuevo gerente, el nuevo estilo del management, porque estamos tocando el estilo de esta cultura flexible y ganadora. Ojalá que esto pueda ir encaminándose hacia ese objetivo, ¿no? Como podrás apreciar, está muy buena la opinión tuya, de lo que, y tu visión con relación a este tema. Bueno, muy bien, seguimos. Sí, escucho, me gusta que participen. Jimena, Me sumo a lo que dice Andrés. Bueno, yo que tengo la posibilidad de trabajar en una empresa que es santafesina, la sí, gente, dueños de empresas aquí de los multinacionales, tienen la visión siempre de la inversión. Para ellos, invertir no es un gasto. Yo siento que en Santiago, en las empresas familiares, muchas veces piensan que en invertir en marketing, en el control de gestión, en todo eso, para proyectarse al futuro, siempre lo toman sí. como un gasto y nunca lo ven como una inversión a largo plazo, que es muy distinto a los empresarios que manejan, digamos, estas empresas multinacionales aquí en Santa Fe. Tienen una visión mucho más de largo plazista, como dijiste. Qué bien. ¿De qué se trata la empresa que estás trabajando? ¿Cuál es el... eh, Trabajo para una empresa cuál es? que hace cultivos hidropónicos, pero los inversores son dueños de un laboratorio que hace vacunas.
qué Se han bien. diversificado la inversión, digamos, la han Ah, tomado de ese negocio y han puesto una empresa de cultivos hidropónicos. qué Incluso bueno. han pensado, digamos, en reinvertir la inversión en vez de gastarla, obviamente. Qué bueno, ¿no? O sea, que están apostando, digamos, a empresas donde van a crecer ese sector que vos estás nombrando, o sea, presentar de aquí en más, una perspectiva creciente, van a ser mercados crecientes, el sector no está compitiendo tu empresa, ¿no? La empresa que Exacto. vos estás. Qué bueno Y que sé que tengas esa la empresa experiencia. de las vacunas tiene controller, tienen todos los departamentos, no es ¿Ves? una empresa Qué bueno. muy Qué bueno vieja. escuchar, qué bueno escuchar. A ver si vos me podrías ilustrar un poquito más de todos estos indicadores que hemos explicado. Tiene control, ¿no? Si sabes un poquito más, está en un nivel, ¿dónde está? Si conoces, si está a nivel Está entre cercano a la gerencia, no sé. A ver, en el comentanos. medio del esquema que sería que usted nos ha mostrado, está en la línea del CEO, está el Ah, directorio, el CEO, en el medio está o sea, cercano, o sea, una sí, ubicación bien alta, ¿no? Una ubicación bien sí, alta sí, con poder, o sea, está formalizada todo esa función, qué bien, ¿no? Qué bien, qué bien. sí, Me alegro, celebro escuchar eso. Primera vez que sí. escucho que lo encuentras ahí en ese nivel. La verdad que todos los años doy control de gestión y les pregunto, los chicos por ahí, algunos opinan, todos otros opinan, no, abajo, que sea, está perdido, pero celebro que vos estés ahí, que aparezca el Sí, control, pero ¿no? no es en la empresa en la que yo trabajo, sino los inversores en el Bueno, laboratorio, la empresa de laboratorio, ellos tienen figura de controller, porque he charlado con sí, mi jefe y ellos ah, tienen. O bueno, sea no que importa, existe, no es pero que por está lo menos perdida. que la conoces, está bien, está Sí, bien, sí, está bien, y qué importante eso que se vaya difundiendo todo esto. Bien, muy bueno tu aporte. No sé si alguien más quiere aportar lo que vamos a ir dentro de la unidad que estamos dando, vamos a saltar a otro tipo de indicadores. Es decir, vamos de los estilos de management, hemos pasado por cultura, hemos pasado por toda la figura del controller y vamos a ir a otro tipo de indicador, si no queda más en la última parte de esta clase de hoy. Vamos a trabajar sobre la ética. Bueno, siempre les pongo esos gráficas para que hagan con las preguntas del estilo del management, lo lleven al tablero y después no sé si lo pueden llevar, lo llevan en Chicago, si sale mal, por cierto, y ver qué es lo que pueden hacer. Bueno, esa es la parte práctica. Lo que vamos a ver sería de performance ética. Es decir, son 10 indicadores. Bueno, aquí estamos entrando en la parte medio, yo diría, medio que dejamos muchas cosas, en nuestras empresas con debilidades con relación a la ética, ¿no? Sobre todo los organismos públicos, fundamentalmente, ¿no? En Argentina, estos indicadores son muy débiles. Ya vamos a ver, este, y en algunas empresas, ¿por qué no? También, ¿no? Son indicadores interesantes y que no les gusta que un controller aplique los indicadores de la performance de ética. ¿Por qué? Porque van a ver que van a meterse sobre preguntas que tienen que ver con la ética. Entonces, les están tocando, les están pinchando el corazón a muchos de los argentinos, porque en realidad nosotros no tenemos estándares muy elevados de ética, ¿no? A nivel, no lo digo yo, a nivel internacional, la ONU, y otros organismos que se han dedicado a transparentar gestiones de instituciones públicas, empresariados, etcétera, bueno, dejan mucho que desear. Bueno, veamos algunos de estos 100, de los 10 indicadores, los diferentes tipos de ética frente a qué, frente a los empleados, por ejemplo. Eh, ¿Qué pasa? ¿Cómo mira la empresa cuando uno despide a un empleado? O sea, ¿se procura no despedir en tiempos de crisis? Hay empresas que han despedido así, no les importó nada, cerró y han cerrado, y más aún, se han fugado del país y los han dejado en banda. Bueno, ¿qué pasa? ¿Se mantienen niveles salariales razonables y decorosos? Otra pregunta. ¿Se atienden a los reclamos de los colaboradores con voluntad de escuchar? ¿Se tienen en cuenta las circunstancias personales de imponer las disciplinas? ¿Se establecen condiciones laborables flexibles y humanistas? O sea, este indicador
apunta fundamentalmente a ver qué ética tiene la empresa frente a los empleados, frente a sus trabajadores. Muy importante esto, ¿no? Porque a los empleados les interesa que la empresa esté siempre atenta a las necesidades de ellos, ¿no? También. Bueno, bien, está entendido eso, es bastante sencillo. Veamos la ética en la política, creo que viene de los recursos humanos. Si no me recuerdo, aquí está. Ética en las políticas de los recursos humanos. Bien, esto sería en las políticas de, habría que ver si primero si tiene o no políticas de recursos humanos la empresa, ¿no? Por eso vamos a ver algunas preguntas como para evaluar la política de recursos humanos desde el punto de vista de la ética. ¿Se considera la política de recursos humanos como un tema central? La política de recursos humanos se basa en horizonte a largo plazo. ¿Se fija la política de recursos humanos en acuerdos de team gerencial o simplemente es fijado por el nivel, por el dueño de la empresa? Eh, este es un tema estratégico, ¿no? Como podrán apreciar, la política de recursos humanos está incorporada a la visión, a la misión. Se inculca a todo el personal una conciencia de ética permanente y concreta. Bien, son temas que tienen que ver con la ética, que son temas muy importantes. Bien, el tercer indicador sería ética con relación a las comunicaciones internas, es decir, referido a los tipos de comunicación, si se lo hace o no lo hace, de qué forma. ¿Se comunica a todo el personal las buenas y malas noticias? Se estimula el intercambio de información relevante entre sectores. Es importante todo esto, ¿no? La comunicación. Ustedes saben la importancia que tiene, ¿no? Se comunica al personal los planes a corto, mediano y largo plazo. Se conoce cada miembro del personal el rol y las funciones de los otros. Se comunica al personal la performance económica y financiera de la firma. Bueno, ahí son muy pocas las empresas. Si le hago la quinta pregunta, ¿no? O sea, esto de comunicar la situación económica y financiera no es una práctica común en Santiago del Estero. De que el dueño de la empresa le diga a los empleados, señor, hemos cerrado balance, tenemos utilidades de tanto, o sea, explicando cómo se hacen, por ejemplo, en las reuniones, en las sociedades, todo formalizado, etcétera. Yo creo que es interesante tomarse una reunión y hacer y propiciar estos tipos de comunicaciones, ¿no? Internas fuertemente. Y también, ¿por qué no decir, animarse a comunicar la performance económica financiera? Bueno, primero que dice el dueño, no, ¿qué le voy a estar diciendo a mis empleados? Que estamos bien aquí, o bien que estamos mal, me van a pedir aumento. Si digo, bueno, la empresa es floreciente, me van a empezar a pedir aumento, así que mejor no les digo. Pero bueno, esto tiene que ver con la ética en las comunicaciones internas. Bien, también es importante ética hacia el dueño, hacia los propietarios y accionistas. Bien, se tiene una política clara y compensatoria hacia los dueños del capital. Se remunera razonablemente el capital en proporción a la inversión, se respeta opinión e intereses de fundadores, se manejan equilibradamente los derechos de las generaciones familiares, existe una adecuada perspectiva de retiro para los dueños maduros. Bueno, esto va apuntado al dueño de la empresa. En fin, hay que transparentar todas estas situaciones. Todo dentro de un marco de ética. Tiene que ser transparente todo, que es lo difícil de lograr, ¿no? Pero bueno, este es un desafío para la Argentina. Ética hacia los clientes. Bueno, aquí estamos entrando poniendo el dedo en el ventilador. No digo todas las empresas, pero hay muchas empresas que a los clientes no los atiende como dicen, que somos una empresa que ofrecemos un excelente servicio de calidad. Bueno, veamos si la nuestra realmente cumple esto, ¿no? La ética hacia los clientes. Las preguntas son las siguientes, chicos. ¿Se han establecido normas éticas en el trato a los clientes? ¿Se han establecido normas éticas que definan la calidad del producto, servicio, precio, entrega, postventa? ¿Se basan en principios éticos? ¿Se respeta el contenido del producto, principios ecológicos y de salud? ¿Se cumplen en los hechos el precepto del cliente siempre tiene razón? Bueno, es como que a vos se te rompe algo y quieres cambiar
y se te cierran todas las puertas, se te hace difícil llegar a que te solucionen el problema. A mí me pasó, seguramente a ustedes les ha pasado, con cualquier producto, con cualquier servicio, se torna difícil llegar a la solución. Hay muchas trabas, pero sin embargo nosotros pregonamos, siempre pregonamos que el cliente siempre tiene la razón, pero en la realidad no es esa, ¿no? Bueno, hay que tener mucha ética hacia los clientes, eso es lo que voy. También hacia las autoridades públicas, es interesante este indicador. Por ejemplo, a ver, aquí yo les preguntaría esto a los contadores. ¿Se acredita en los hechos una conducta fiscal correcta? ¿Se acredita en los hechos una conducta previsional correcta? ¿Se cumple integralmente las normas ecológicas vigentes? ¿Se cumple integralmente normas sanitarias vigentes? ¿Se procura por todos los medios cumplir con la legislación vigente? Bueno, ¿por qué he dicho con los contadores? Porque los contadores son los que hacen impuestos. Entonces son los primeros que están tratando de ver de qué forma yo puedo pagar menos impuestos, cómo evadir, cómo falsear la información. No solo la conducta fiscal, sino también la conducta contable, la de los balances, lo de los balancetes. No muestran la realidad en muchas empresas, por una u otra razón. Entonces, hay que ver qué grado de ética tenemos nosotros hacia las autoridades públicas. Hay gente, sin nombrar, que no quieren pagar los impuestos, qué sé yo, a las grandes ganancias, etcétera. Bueno, digamos, esa es la cultura del argentino, ¿no? La cultura, no lo digo yo. Ya todo el mundo, digamos, hay análisis, investigaciones, estudios hechos con relación a eso. Bueno, tenemos que generar un cambio de eticidad hacia las autoridades públicas. Bueno, ustedes me dirán, bueno, la autoridad pública también tiene que tener, te doy la derecha, le doy la derecha. Bueno, todo tiene que cambiar. Entonces, es un indicador bastante fuerte. Bueno, ¿y hacia la sociedad qué? ¿Hacia la comunidad también hay ética? Sí, claro que hay ética. Estas preguntas vamos a ver qué pasa con nuestra empresa. ¿Se trata de volcar servicios y prestaciones hacia la sociedad? ¿Hacen las empresas? Esto me gustaría que después, cuando abra, termine de comentar, si se acuerdan de, esta, de este indicador, me comenten si saben de alguna empresa. Se colabora con clubes, colegios, instituciones en el ámbito local, se transmite a la sociedad una imagen sincera, honesta, servicial. La preocupación por la ecología va más allá de las reglamentaciones. La preocupación por las reglamentaciones va más allá de las reglamentaciones. O sea, ¿qué entregas vos como empresas? En una palabra, ética a la sociedad. A eso apunta este indicador. Es muy bueno porque esto es donde tenemos que apuntar las empresas Z, ¿no? Digo Z, Will Nauchi en el libro, digamos, la teoría Z ya habla mucho de estas cosas, ¿no? Las empresas tienen que, a ver si recuerdo, tienen que trascender, dice él, William Ouchi. No sé si lo han escuchado nombrar, un célebre japonés, autor de la teoría Z. La verdad, las empresas tienen que apuntar a la teoría Z, ¿no? Muchas de nuestras empresas. Nosotros estamos entrampados entre la X y la Y. La teoría X, ustedes la conocen, la de la zanahoria y el garrote. Y la teoría Y, el hombre un poco más que le gusta trabajar, un poco más y también tiene un poco de pereza, etcétera, pero tenemos que hacer salto cualitativo a la teoría Z, como dice William Ouchi. Entonces, si nosotros hacemos ese tipo de salto, nuestro indicador va a salir 10. Pero claro, esto tiene que pasar mucho tiempo. Son pocas las empresas que vuelcan servicios y prestaciones hacia la sociedad. Es como que, como decíamos, cuidamos la rentabilidad. Tratamos de cuidar la rentabilidad y lo tomamos como un gasto, pero también tenemos que volcar algo a la sociedad, ¿no? Esto tiene que ver con la ética. Bien, después si me comentan por ahí, se acuerdan, me comentan. Ética hacia los proveedores también tiene que haber. O sea, no tomarlo como alguien que tenemos que matarlo. Se respeta en general norma ética en el trato con proveedores.
Se eligen proveedores tanto por los precios como por los méritos, se procura relaciones de reciprocidad entre cliente y proveedor, se flexibilizan las condiciones cuando el proveedor tiene problemas reales, se considera que los proveedores respetan a la firma con su rectitud. O sea, estas preguntas, si ustedes la analizan detalladamente, apuntan a cómo es la empresa hacia los proveedores, qué trato les da. ¿Le cerramos la puerta cuando viene el proveedor, nos vamos? ¿O decirle que no estamos? ¿O le apagamos el teléfono o no le contestamos? ¿O lo tiramos para más adelante? ¿Cómo es el trato? No, tiene que cambiar esto. Realmente, para cambiar tienes que hacer calidad. Recuerden, esto yo he hablado también, les he comentado, uno de los indicadores de Deming, un punto de calidad en relación con los proveedores. Es importante que establezcamos relaciones a largo plazo. Bien, otro indicador sería la declaración oficial de la actitud ética. O sea, ¿cuál es la declaración? Tiene que estar plasmada eso. Y yo diría, perdón el término doméstico, mamada por la gente. Bien, las preguntas son las siguientes. ¿Se transparentan las condiciones éticas en publicidad y promoción? ¿Se traduce una ética en los contactos con el ámbito externo? ¿Se han incorporado requisitos éticos en la visión? ¿Las actitudes públicas de directivos y dueños traducen un sentido de ética? ¿Las actitudes del empleado se traducen en un sentido de ética? En fin, tiene que haber una declaración oficial de la actitud de ética. Hay que transparentar estas cosas, ¿no? Hay que animarse también, ¿no? Bueno, en fin, también hay ética integrada, fíjense, a la gestión política y al control, o sea, la revisión de los resultados. Ética tienen que tener. Las preguntas son las siguientes. ¿Se evalúa periódicamente la ética organizacional en el control de gestión? O sea, ¿nos acordamos de la ética o no? ¿Hay indicadores de ética? Díganme con confianza, sí o no, la empresa que conoce. ¿Se evalúa periódicamente la ética comercial en el control de gestión? ¿Se evalúa periódicamente la ética laboral, la ética institucional en el control de gestión? ¿Se analiza en tingerencia las conclusiones de la evaluación de ética? O sea, ¿qué quiero decir? ¿Aparece la palabra ética siquiera en la empresa? O sea, esto tiene que estar integrado a la gestión y al control, por cierto, ¿no? Y en el control tiene que aparecer indicadores de ética. Estos indicadores tienen que aparecer. Esto es un indicador que no van a ver, es difícil de ver, ni siquiera poniéndose una lupa, no van a encontrar en ningún lado. Como que le tiras un alfiler en un montículo de arena, no lo vas a encontrar estos indicadores. Pero bueno, prueben como para hacer un par de indicadores, como para hacer algún tipo de recomendación, que es muy importante el tema de la ética. Es muy trascendente la ética, todas estas cuestiones de responsabilidad, es una nueva ola que se está generando en el mundo. Así que estos indicadores tienen que estar en el escritorio de ustedes. Bueno, en fin, claro, aquí está formalizada la ética de Johnson y Johnson a través del credo. Fíjense, esto es el credo de Johnson y Johnson. Y que generan ellos, no solo lo escriben, sino lo han convertido, digamos, en una norma para toda la empresa. Qué bueno, les voy a leer porque estos tienen que calar el hemisferio derecho de ustedes. No, perdón, el hemisferio izquierdo sería, porque el derecho a la creatividad. Creemos que nuestra empresa, nuestra primera responsabilidad es hacia los médicos, enfermeras y pacientes, hacia las madres y todos aquellos que usen nuestros productos y servicios. Todo lo que hacemos para satisfacer las necesidades deben ser de alta calidad. Debemos esforzarnos permanentemente en reducir nuestros costos para mantener precios razonables. Los pedidos de los clientes deben ser satisfechos con prontitud y precisión. Nuestros proveedores y distribuidores deben tener la oportunidad de obtener una ganancia justa. Bueno, esto es lo que hace Johnson & Johnson, ¿no? Son normas éticas, credo. Aquí tengo otra, por ejemplo, el de las normas éticas de eso. No toleraremos a ningún empleado que obtenga buenos resultados desobedeciendo las leyes o partiendo de tratos inescrupulosos. Bastante fuerte, ¿no? Bastante fuerte la norma ética de eso. Ustedes conocen la firma
la firma grande. Bien, bueno, todo eso evaluamos a través de nuestros tableros económicos, vamos terminando y por último, hace rato la señorita Guas se refería a esto, justamente qué casualidad a las inversiones estratégicas de la empresa. Bueno, un buen plan de cuentas eh, eh, tiene que tener y tienen que aparecer estas cuestiones que tienen que, ¿para qué? Para que lo transformemos, si se quiere, en indicadores. Entonces, para eso debemos transformar los gastos estratégicos en inversiones estratégicas. Llamémosle, mejor dicho, inversiones estratégicas, como decía la señorita. No lo tomemos como un gasto. Por ejemplo, las inversiones y desarrollo de productos, eh, tomando en cuenta como denominador facturación para ver cuánto invertimos, para saber qué inversiones o gastos estratégicos puede tener la empresa. Capacitación también, que es muy importante invertir, investigación y desarrollo de mercado, el ciberespacio. Bueno, todo esto lo podemos traducir cuantitativamente a través de números. Eh, Estos indicadores son clave para ver la empresa en alguna medida si invierte o no. Y si aparecen estos en una empresa, podemos decir que las empresas son tremendamente competitivas. En la medida que nosotros invirtamos más en capacitación, en investigación y desarrollo de mercado y también inversiones en tecnología, bueno, nuestras empresas van a ser tremendamente competitivas, ¿no? En fin, estos temas, los anteriores son importantísimos para el logro, digamos, del éxito de la organización, ¿no? Ahora he dejado de compartir a los efectos de que nosotros nos detengamos ahora a hacer preguntas con relación, digamos, a los temas que hemos visto. Sería interesante que quede plasmado. Voy a seguir grabando con algunas preguntas y alguna reflexión, por lo menos 10 minutos, ¿qué les parece? Algunas preguntas, hemos hablado de ética, si merece una opinión de parte de ustedes, así anticipando a las cuestiones de armado del tablero comando de la ética de la empresa, o bien, no sé si se quiere, de los indicadores anteriores también que hemos visto, los escucho, los escucho. ¿Hay alguna pregunta con relación, digamos, a los últimos indicadores? Profe, tengo una duda ahí en la parte de cuando hemos hablado de Sí, los indicadores de ética. ¿Eso se llega a lograr en algún momento? Porque es muy difícil aplicar eso, digamos, en las empresas actualmente. ¿Se llega bu- o conoce algo que haya podido lograrse o no? buena pregunta. Me está haciendo una pregunta para que yo te conteste con una visión que yo tengo. ¿Qué tiene que hacer la empresa para que llegue a lograr como vos me estás Ujú. preguntando? Yo te diría, las empresas no están preparadas, lamentablemente, para trabajar y que estos indicadores, estos 10 indicadores de ética para medir una performance ética de la empresa, nos salga bien, o sea, un valor alto. No digo 10, 9, 8, 7 puntos, altos. No están preparados. ¿Por qué? Porque los estilos gerenciales tienen una debilidad muy grande, que es la ética. Ya sea ética hacia una conducta fiscal, ética hacia los proveedores o ética a los clientes. Ejemplos capaz que vos conocen, como yo también y como que ustedes están escuchando ahí de muchos casos de diferentes empresas. Entonces, medio que va a ser difícil que tengamos valores altos cuando nosotros evaluemos nuestro tablero de comando, estos indicadores del tema de la performance de ética. Pero, a ver, entonces aquí va la otra parte de la respuesta. ¿Qué tienen que hacer las empresas? Bueno, yo creo que tienen que transformarse en empresa Z de William Ouchi, como para resumir lo que hace rato te he nombrado ese autor. Esas empresas Z que apuntan a producir un cambio, también es en ese cambio que están queriendo producir de cómo gerenciar, le dan mucho peso a la ética. Entonces, para que nuestros indicadores en nuestras empresas sean con valores altos y bien relevantes, debemos encaminarnos hacia ese objetivo. Empresa Z son empresas
que son las que van a competir y que van a tener éxito en este siglo XXI, ¿no? Bueno, pero para eso vamos a tener que generar un cambio. ¿Por qué? Porque no están alineadas a ese tipo de gestión de empresa Z. Les sugiero que lo lean al libro de William Ochi, que ha nombrado varias veces, para que vean cómo son gestionadas las empresas Z y se van a dar cuenta que las empresas X nuestras y algo de las empresas Y todavía no están, yo diría, fogoneadas en el tema de la ética. Y por eso es el resultado, digamos, de los indicadores a nivel internacional de nuestras empresas, de nuestra gestión, en donde tenemos una debilidad tremenda en el tema de la ética, ¿no? Yo creo que esto nos va a costar. Entonces, cambiemos la gestión. Sí, creo que esto va a ser a largo plazo. Estimo, no todos los cambios son a largo plazo, no puede llevar décadas, décadas en donde podamos ser, en las empresas Z, se vive la felicidad, se vive, cuando lo lean al libro van a ver, da gusto trabajar en ese tipo de empresa. Se van a dar cuenta de lo que les estoy queriendo decir, pero yo creo que es un nuevo tipo de gestión que tienen que impregnar nuestras empresas para generar cambio, porque si no, vamos a tener indicadores débiles de ética siempre, ¿no? Jimena Watt. Sí, tal cual. Y aparte nosotros los indicadores que vamos viendo hasta ahora, parece tan sencillo, digamos, decir que las empresas, si realmente tuvieran una figura de control, serían exitosas, pero eso bajado a la realidad, muchas veces como, por ejemplo, no puede ser aplicado como lo que usted dice, porque no están preparadas. Entonces el desafío es mucho más grande para el rol del controller. Bueno, muy bien tu aporte. No sé si alguien más quiere preguntar sobre los temas, alguna duda que hayan tenido sobre los temas que hoy hemos volcado. Voy a subir a la plataforma Moodle y si no lo dejo de grabar para que lo cortemos. ¿Qué opinan? ¿O alguna preguntita más? Miren que hemos visto muchos temas. Están entendidos los temas, han comprendido, van a poder hacer, van a poder trabajar todos estos indicadores en el tablero de comando, ¿sí? Sí, profe, o sea, se ha entendido perfectamente. Es más que Bien, nada debatible los temas, muy digamos. bien, muy bien. Bueno, yo les agradezco, vamos a cortar, ha sido interesante la clase, así que, bueno, de todas formas, algunas preguntas va a surgir próximamente con relación a esto cuando lo hagan próximamente, ¿no? Bien.